discapacidad. Para entender un poco lo que es la comunicación mirada ya desde el aspecto de la neurociencia tiene 3 elementos dentro del lenguaje. En primer lugar es el lenguaje comprensivo, el segundo es el lenguaje expresivo y el tercero es el lenguaje alternativo. Estos 3 niveles de lenguaje o elementos del lenguaje que hacen que la comunicación sea accesible para todos, ¿verdad? Nos da la oportunidad a que nosotros tengamos acceso a toda la sociedad o todo lo que nos propone la sociedad. Sucede mucho esto o se ve mucho la necesidad de entender desde el ámbito educativo. Ejemplo, el lenguaje alternativo es, si yo no puedo ver, yo tengo un sistema de braille para lograr comunicarme o entender o conectarme en el espacio en el que estoy. Si yo no puedo escuchar, tengo el lenguaje alternativo. 1, las imágenes. 2, los intérpretes de señas. Y 3, herramientas que nos ayudan a nosotros a llegar a la comunicación. Ese es el lenguaje alternativo. El lenguaje expresivo está relacionado a cuando nosotros nos comunicamos y accedemos, manifestamos emociones y sentimientos. Entonces, tiene que estar ligado o está muy ligado a que si yo puedo o si yo tengo la oportunidad de expresar mis emociones, no tiene que importar, vamos a decir así, mi condición. Acuérdense que cuando hablo de condición ya reemplacé por discapacidad. Entonces, el lenguaje expresivo es el que nos da la herramienta o el acceso también a comunicarnos desde la expresión. Y el lenguaje comprensivo. Si yo necesito un intérprete de señas, yo estoy viendo qué me está diciendo y a través de lo que veo estoy comprendiendo. Ese es el lenguaje comprensivo. Yo sé lo que está diciendo en este momento Viviana, por ejemplo, a través de la intérprete de señas y yo comprendo porque ella me da una herramienta accesible que me ayuda a la comunicación. Entonces, estos 3 elementos que hacen que no tengamos ninguna barrera que obstaculice, al contrario, que tengamos barreras accesibles, ¿verdad? Es lo que nos da el paso a la inclusión de las personas con algún tipo de condición a la sociedad y a la escuela. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de condición, de neurociencia, tenemos que entender también que anteriormente, porque se hablaba mucho de la discapacidad desde el ámbito biológico, solo biológico. Sí, por ejemplo, ¿verdad? No ve, es una persona ciega, automáticamente es como que se potencia la discapacidad. Hoy día, la biología, en lugar de potenciar o ver más esa discapacidad, lo que hace es potencia la capacidad que tiene. Y uno de los ejemplos es que si yo no veo, yo desarrollo otro sentido y potencio otro sentido, escucho. Entonces, si yo tengo problemas auditivos, potencio la vista. Y eso se explica muy bien desde la neuroplasticidad y eso es uno de los aportes de la neurociencia. Pero, ¿qué pasa? Hoy día ya no se mira desde ese ámbito biológico nomás, sino que más bien desde la neurociencia. Y la neurociencia dice, nosotros somos personas que aprendemos con la corporalidad, que aprendemos con la sensorialidad, que nos comunicamos a través de la
sensorialidad de la corporalidad. Y fíjense, esa ya es la mirada desde la neurociencia. Y también nos comunicamos a través de 8 niveles de lenguaje. Hablábamos de 3 niveles de lenguaje anteriormente y la neurociencia hace un salto y dice, si aprendemos desde los sentidos, si aprendemos desde la corporalidad, aprendemos a partir de los 8 niveles de lenguaje. El aprendizaje implica comunicación, conexión, interacción y comunica sobre todas las cosas convivencia o significa, ¿verdad? El aprendizaje es uno de los procesos más significativos que se da a lo largo de la vida en todas las personas. Nosotros aprendemos día a día, aprendemos todo el tiempo y con diferentes tipos de herramientas que nos da el lenguaje. Entonces, esa mirada tan amplia nos da la oportunidad de que integremos, que se lo vea al ser humano como un todo. Un ser humano que tiene un cuerpo, pero tiene también un espíritu. Luego de la neurociencia también hizo unas modificaciones o unas transformaciones en relación a los, vamos a decir, a los niveles de discapacidad. Los niveles de discapacidad, ¿verdad? O los, vamos a decir, las formas o la manera de que se dividieron la discapacidad fueron varias. Yo voy a citar, por ejemplo, la cognitiva, las sensoriales, la motriz, la física y también hoy día se habla mucho de la discapacidad psicosocial y sobre todo la discapacidad que está basada en el neurodesarrollo. ¿Qué pasa, verdad, con la discapacidad psicosocial y con la discapacidad, vamos a decir, física? Está dividida en varios aspectos otra vez. La psicosocial y dentro de la psicosocial están las personas con condición de autismo, de trastorno del espectro del autismo, con otros trastornos como el trastorno de déficit atencional con hiperactividad y otros muchos trastornos, ¿verdad? Ahora, la discapacidad física se vuelve a dividir y entre esas tenemos también, por ejemplo, las personas que tienen dificultades motoras, que necesitan un apoyo vamos, interactuando o comunicándose. La discapacidad sensorial, ¿verdad? También tiene sus divisiones y son las personas que necesitan cierto tipo de apoyo para relacionarse en la sociedad. Y entre esos está los trastornos, por ejemplo, que ya sean auditivos, ya sean visuales y otros, ¿verdad? Que necesitan un apoyo. El intérprete de señas es un tipo de apoyo que necesita la persona para comunicarse o interactuar. En educación, este tipo de apoyos se habla o se le denomina ajustes razonables de acceso, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Posteriormente se utiliza los ajustes razonables sociales, ¿verdad? O los ajustes razonables educativos, pero todos implican la oportunidad que nos da el apoyo para comunicarnos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un déficit en el caso muy específico, ¿verdad? En uno de los sentidos, ¿verdad? En este caso, ¿qué pasa cuando nosotros perdemos
la audición. Sucede que nuestro cerebro, por la dinámica de la plasticidad cerebral, potencia otros. Es que es todo automático porque cuando nosotros no tenemos, no vemos, por ejemplo, no tenemos la vista, ¿verdad? Para ver, para leer, desarrollamos otro sentido, el tacto, el oído, la audición, ¿verdad? Desarrollamos el gusto, el olfato, porque el cerebro potencia. Las neuronas interactúan, se conectan y potencian. Eso también se le debe a la neurociencia. Si nosotros necesitamos algún tipo de apoyo, es simplemente porque la interacción se da en muchos aspectos, pero el cerebro, a través de la plasticidad cerebral, se articula, se transforma y nos da la oportunidad de interactuar también sin un intérprete de señas, en este caso, o sin un sistema braille. Y nuestra obligación como sociedad es darle la oportunidad todo el tiempo a todas las personas que tengan el acceso. Por ejemplo, en el caso de la pastoral o la iglesia, ¿verdad? Que, que las misas, que las misas sean accesibles, que los libros sean accesibles, que el coro, el canto, que sea accesible. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que tener formación necesaria para lograr que todos podamos interactuar. Todo, absolutamente todo. Eso es lo que se pide cuando hablamos de inclusión. Que yo tenga la oportunidad, tenga trastorno, o sea, esté dentro del espectro del autismo, esté dentro de una condición sensorial, esté en la condición que esté, yo tenga el acceso a todo eso. Ahora, hay que destacar esto que es fundamental. Nosotros como persona y nuestro cerebro se va adaptando a los sistemas, se adapta. Si llego a un lugar y no tengo el acceso o tengo una barrera de obstáculo en lugar de barreras accesibles, ¿verdad? Lo que pasa con el cerebro se adapta, se transforma y logra ya sea una interacción con el ambiente, ¿verdad? De alguna manera. Finalmente, ¿verdad? Lo que nosotros también tenemos que potenciar en este proceso es formación. Formación a niveles sociales, formación a nivel educativo, formación a nivel salud, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas, formación a nivel yo digo espiritual, ¿verdad? Mirarle al otro como un ser humano que necesita respeto, que merece respeto y que tiene derecho, así como todos, al acceso. Y aquí hay un punto muy importante cuando hablamos del respeto. Cuando hablamos del respeto estamos hablando de yo, si quiero, voy a pedir ayuda. Si yo no quiero, yo no pido ayuda. Es lo mismo. Nosotros tenemos que preguntarle a la persona si nos encontramos con una persona con discapacidad, si necesita ayuda. Y ellos tienen que darnos ese acceso para ayudarle aceptando o rechazando. Un ejemplo muy común que se ve es cuando vemos una persona que usa el bastón blanco, automáticamente queremos ayudarle a que cruce la calle. Debemos preguntar, ¿necesita ayuda? Si dice no, perfecto. Si dice sí, ¿qué tipo de ayuda? Eso es el respeto. Eso es verle al otro y solidarizarse integralmente. Y este es un tipo de acompañamiento que debemos ser formados las personas, todas las personas. Porque es fácil, por ejemplo, siempre se dice cuando vemos una persona que necesita ayuda y le preguntamos, pero
cuando la discapacidad se ve también es fácil. Ahora, si nosotros nos encontramos con una persona con trastorno del espectro del autismo, es muy difícil identificar y probablemente podemos caer en ciertas equivocaciones. Por eso es importante esa mirada desde el respeto a la persona. Todos necesitamos acompañamiento, todos necesitamos apoyo, todos necesitamos ayuda. Bueno, ahora yo un poco quiero darle una pincelada sobre los desafíos que tiene la neurociencia, pero por sobre todas las cosas para la inclusión. ¿Por qué los desafíos? Porque fíjense que yo al inicio decía que la neurociencia se instala hace 25 años y que anteriormente todos los, vamos a decir, toda la mirada era muy médica, muy biológica y se marcaba mucho la deficiencia. Y hoy día no es así. Si hay algunos lugares que mantienen eso, bueno, pero hoy día debe ser una mirada mucho más integral. ¿Y cuál es el primer trabajo que tenemos que hacer desde la sociedad, desde donde nos toque dar respuesta? Es el diagnóstico. La manera que tenemos que trabajar en el diagnóstico de las personas, porque determina el diagnóstico para el tratamiento y ese tratamiento debe ser integral. No solamente a la persona que fue diagnosticada con algún tipo de condición, sino que a toda la familia, a toda la familia. Y ese acompañamiento y ese tratamiento es fundamental para trabajar el diagnóstico, trabajar el proceso de aceptación, y eso está muy relacionado al acompañamiento al acompañamiento espiritual, al acompañamiento emocional que se tiene. Entonces, es importante el diagnóstico, pero también hay que trabajar con un equipo interdisciplinario, multidisciplinario y que esté acompañado desde ese proceso, vamos a decir, de esa mirada espiritual, desde la persona como un todo. Existe, existe, existe elementos demasiado importantes en que los científicos están trabajando para que se pueda entender que hay veces que la discapacidad no es el problema. Es la dificultad mayor es el acompañamiento integral de la familia para ese proceso. Y no solamente la familia, es la sociedad también. Entonces, estos puntos son los desafíos que tienen hoy día la neurociencia para hacer frente a lo que es la situación. También tenemos el desafío grande de la rehabilitación, vamos a decir, o de la intervención para ir desarrollándose. ¿Por qué? Porque hoy día la rehabilitación o el desarrollo no es solamente médico, es social. A nosotros nos toca lo pastoral, ¿verdad? Cómo se va a dar, cómo vamos a hacer, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas es muy importante tener en cuenta esa mirada desde el respeto. Las oportunidades desde la neurociencia tienen que, tienen que, Es mi lengua de señas, pero estoy en mi curso de lengua de señas. a ver, las oportunidades desde la neurociencia, lo que debe potenciar es, uno, dar acceso a la comunicación. Es importante tener acceso a, por ejemplo, la lengua de señas. ¿Para qué? Para que automáticamente al hablar, ¿verdad? Podamos darle el acceso a las personas si se encuentran en el grupo, ¿verdad? Una persona que necesite. Ejemplo, yo soy educadora, tendría que manejar la lengua de señas por si mis estudiantes estén necesitando. Eso es la barrera accesible. Sería el acceso, eso es el ajuste razonable, ¿verdad? Entonces,
que en nuestros espacios, ¿verdad? Tengamos todas las herramientas o el lenguaje, ¿verdad? Para tener el acceso. También otra de las oportunidades desde la neurociencia es potenciar las intervenciones tempranas. Es muy importante que nuestros niños, ¿verdad? Una vez que se detecta alguna situación, se pueda o se deba, ¿verdad? Eh, Darle la oportunidad que tenga acceso, que maneje la lengua de señas, que maneje el braille, o maneje otros elementos, ¿verdad? El lenguaje alternativo, otros elementos que le puedan permitir comunicarse. Ahora bien, eh, la neurociencia tiene muchos avances en cuanto a, o la ciencia tiene muchos avances en cuanto a la discapacidad. Y uno de los elementos, uno de los avances más importantes es en relación a vamos a decir, a los implantes. Ahora, estos implantes hay que mirar desde la ética, porque hay veces, o en algunos casos, ¿verdad? Dieron resultados y favorecieron al proceso de comunicación, y en otros casos no dieron muy buenos resultados. Entonces, si vamos a la neurociencia, por eso dije, tuvo y tiene muchos avances y hace muchísimos aportes, pero es importante esa mirada integral. Y en este caso, reflexiones desde todos los espacios donde nosotros nos manejamos, la pastoral, la educación, los sistemas de salud, las charlas, los cursos de formadores, hablar de estos avances, pero hacer un diálogo. Los implantes que se plantea hoy con la tecnología y la ciencia de la tecnología, ¿verdad? Son variados. Uno de los elementos que se utiliza también para las personas sordas es un sistema, ¿verdad? Los software de inteligencia artificial. Al inicio escuchaba que las compañeras hablaban de eso, ¿verdad? El, el tema del uso de la tecnología. Y es uno de los avances que aportó, aporta la neurociencia. Ahora, como dije al principio, hay que hacer un análisis realmente que sea un apoyo que ayude a la accesibilidad para que podamos incluirnos. Porque ese apoyo es lo que nos da el paso para ir conviviendo donde estemos. Hay personas, ¿verdad?, que no utilizan el lenguaje de señas, que tienen una manera, ¿verdad? Y eso se pasa mucho cuando uno está en el sistema educativo, tienen una manera de interpretar y solicitan, por ejemplo, que la persona que va a hablar, ¿verdad?, pueda hablar y articular bien. En este caso, ¿verdad?, se suele, Permiso, Viviana, ¿sí? 5 minutos le queda. Ok, perfecto, sí, ya termino. Gracias. En este caso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando los estudiantes o las personas leen en los labios, ¿verdad? Lo que se solicita es que uno articule bien las palabras. Ahora bien, no es lo general, pero también es una manera de apoyo y está dentro de los ajustes razonables. Otro de los elementos que tenemos que tener para este trabajo con la discapacidad y que la neurociencia también establece es la colaboración. La colaboración con profesionales integrales. Le llamamos equipos multidisciplinarios. La formación. Todos tenemos que tener formación. Voy a trabajar en la pastoral, tengo que tener formación, tengo que entender, tengo que comprender, porque es muy importante. Inclusive, los sacerdotes tendrían que tener la formación de trabajo,
¿verdad? Para lograr la comunicación y sobre todo que el otro, como dije al principio, logre el lenguaje comprensivo, comprenda lo que estoy diciendo. Y otro de los puntos sumamente importantes es la creación de programas inclusivos. Programas inclusivos desde diferentes tipos de organizaciones. Hacer redes de trabajo con organizaciones que se dedican específicamente a potenciar el desarrollo y la comunicación de las personas. Entonces, para hacer un cierre ya de la charla, yo quiero dejar como un mensaje que es fundamental. Y uno de los puntos es mirar a la persona desde su potencial, porque ese potencial es lo que le transforma y nos transforma. Cuando hablamos de inclusión, no hablamos solamente que se incluye el otro, nos incluimos todos. Y sobre todas las cosas, esa inclusión implica acompañamiento, potenciarle al otro y potenciarnos, y sobre todas las cosas, el respeto mutuo a la persona para ir integrándonos y comunicándonos y comprendiéndonos todos. Entonces yo me despido aquí. Profe Wilma, ¿te parece? Muy agradecida. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Viviana. Las preguntas vamos a dejar al final porque ahora pasaría la doctora Mirta a, a- a ofrecernos otra reflexión desde la experiencia de pastoral con las personas sordas. Ella lleva muchos años de experiencia. Entonces, al final vamos a dejar un rato para la conversación, para las preguntas. Pero muchísimas gracias desde ya. Mirta. Sí, muy bien, siguiendo con esta exposición y muy agradecida con lo que compartió la doctora. Entonces me cabe a mí compartir lo que sería pastoral para las personas sordas, ¿sí? Que sería el tema. Entonces, lo primero que yo quisiera compartir con ustedes es los mitos sobre la pastoral para personas sordas. Y esos mitos justamente son que las personas sordas, por, porque ellos ven, pueden leer. Entonces, porque ellos pueden ver, pueden leer y por lo tanto también pueden leer la Biblia. Entonces, esos son uno de los mitos que justamente se está hablando. El siguiente mito es que entonces no habría una necesidad de tener un ministerio pastoral exclusivo para personas sordas. Es decir, las personas sordas pueden estar todos ahí, no importa, pueden entender todo lo que está ocurriendo en el entorno eclesiástico porque es por sí solo. También otros creen que, como a mí me han dicho, ¿verdad? Que cómo están tus sorditos. Es decir, como que la pastoral de las personas sordas, como si fuera que es muy fácil, ¿verdad? Entonces, algo muy fácil de poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que justamente se, se considere de esa forma. Y también otro mito es que las personas sordas tienen que ser sanadas, sobre todo en el ámbito religioso. En el ámbito religioso que muchos he tenido, es decir, el trabajo de aceptación de una persona, de un familiar sordo, dentro de las personas que son creyentes, han sido mucho más difícil, porque dice, yo le pido a Dios que le sane,
que le saque de esto, que por favor que cambie esto. Y pasan años y años y años. Entonces, esos son los mitos. El siguiente mito que también yo quiero compartir es el mito referente a la lengua de señas. Primeramente, muchos padres y también educadores, gente han creído que la lengua de señas va a impedir la adquisición de la lengua oral. El segundo mito también es que las personas sordas tienen que hablar para funcionar en la sociedad. Es decir, que tiene que gesticular. Si no habla, no se va a poder comunicar. Entonces, el énfasis no está tanto en que pueda escribir, en que pueda leer, en que pueda usar la lengua de señas, sino que tiene que hablar. Otro de los mitos referente a la lengua de señas es que las personas sordas no van a tener éxito. Es decir, los familiares muchas veces tienen ese miedo de que no van a tener un éxito laboral o una vida digna si es que no saben hablar. Y otro de los mitos, que hay varios, pero es que existe solamente una lengua de señas y que esa tiene que ser una lengua que todos tienen que usar la seña, como algo que se demanda, que todos tienen que hacer. Bueno, ahora veamos esos mitos respondiendo a eso. ¿Cuál es la verdad desde la pastoral, y desde la experiencia también que hemos tenido en la parte lingüística? Primero, decir que las personas sordas, porque las personas sordas ven, ya pueden leer y escribir bien. En primer lugar, la verdad es que la adquisición de la lengua oral es por el oído. Es decir, que el oído es el wifi que nosotros tenemos para captar la señal. Primero se adquiere, es decir, primero se recibe la lengua para poder reproducirla. Pero en el caso de las personas sordas, como el oído, este wifi, en algunos casos tienen muy poquita conexión y en algunos, cuando son sordos profundos, no tienen ninguna conexión. Entonces la recepción de la lengua oral se hace muy difícil. Y eso hace entonces que a las personas sordas también les cueste leer y escribir, sobre todo, ¿verdad? Por esta situación hace que las personas sordas les cueste la adquisición de la lengua oral. Por ello, la comprensión lectora de los sordos escolarizados es muy baja. Es decir, los sordos que van al colegio, terminan, leen quizás como primer y segundo grado. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos se usa una metodología con énfasis en la lengua oral, es decir, en la fonología, y no en el énfasis visual, que es justamente lo que la doctora estaba también. Se enfatiza más en lo que le falta a la persona y no en la habilidad que la persona tiene, es decir, la parte visual. Entonces, todas las escuelas, ¿verdad? Que el énfasis usa la misma metodología en énfasis en la fonología para enseñar la lengua escrita y no, en el caso de las personas sordas, una diferenciación en cuanto a la parte visual. Entonces, como pastoral, como personas sordas, reconociendo que las personas sordas, su habilidad preciosa son sus ojos que pueden ver, entonces la Biblia para personas sordas tiene que ser una Biblia visual, que es lo que venimos trabajando en la traducción. Ellos tienen que ver la palabra de Dios para que la palabra de Dios les llegue a ellos. Segundo, uno de los otros temas también es que las personas sordas son de bendición y necesitan ser aceptadas y amadas
por la familia, por la sociedad y por la iglesia, la comunidad eclesiástica. Es decir, como personas que son una bendición en la familia. Como yo le había explicado, ¿verdad? En mi experiencia, más de 25 años de trabajar con personas sordas, es que los familiares oran para que esa persona que hable, y no ve que esa persona en sí, desde el momento de la concepción, desde el momento de nacimiento en esa familia, es una bendición, es una persona y necesitan ser aceptadas y amadas así como están. Y dentro de esa aceptación está la lengua de señas, que es la lengua natural de las personas sordas. Y de todas las discapacidades que nosotros tenemos, la única discapacidad que justamente conlleva la barrera de la comunicación es justamente la sordera. Por tanto, se necesita una pastoral, un ministerio pastoral con énfasis en la lengua de señas. La lengua de señas, entonces, es la lengua natural de las personas sordas. Por ellos, como la parte pastoral, precisamos estar capacitados en aprender la lengua de señas para transmitir la palabra de Dios en la lengua natural de las personas sordas. Esto hace que la situación de las personas sordas se encuentren en una situación sumamente compleja, donde ha habido casos donde la pastoral lidia con quizás personas sordas que han sido abusadas, personas sordas que han sido prostituidas, o inclusive por la propia familia, porque como un niño sordo cuenta lo que le ha sucedido. Entonces, hay tantas situaciones complejas. ¿Cómo acompañar a una persona a una consulta médica? ¿Cómo acompañar durante el parto? ¿Cómo acompañar en la parte también judicial, conflictos de familia? ¿Cómo hacerlo? Necesitamos aprender la lengua de señas. Ahora veamos entonces en cuanto a varias verdades en cuanto a la lengua de señas. Como habíamos dicho, la lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas. Desde bebé ellos necesitan ya aprender a comunicarse. Desde bebé ya necesitan aprender a comunicarse para poder tener ese desarrollo cognitivo, ese puente que les ayude a poder aprender la lengua de seña oral, la lengua de seña, puede aprender la lengua de seña y también la lengua escrita. ¿Por qué enfatizar tanto en que hable si la persona sorda tiene una lengua tan hermosa y puede leer y escribir si se le enseña con la metodología correcta? Cuando nosotros tenemos una persona que quizás no tiene un pie, no le vamos, una pierna, no le vamos a pedir que corra un maratón. Pero Perdón, sí, está insistiendo Luis, hace rato está parando no sé si le damos o seguimos. sí, vamos a seguir y después vamos a tener las preguntas. Sí, al final, ¿sí? Al final. Entonces, así, vamos a tener ese tiempo, vamos a tener un buen tiempo para preguntas, ¿sí? Bueno, entonces, las personas sordas pueden comunicarse con la lengua de señas y con la lengua escrita. Y dentro de eso, también es importante que toda la familia pueda aprender. Yo he visto tanta resistencia de parte de la familia. La familia muchas veces son los que resisten más a aprender la lengua de señas porque dice, yo le entiendo, dice. Pero la persona sorda desde viene con dolor en su corazón de decir, mi familia
no me entiende. Y puede decir, la comunicación tan poca, casi nula. Hay un dolor tan grande cuando la familia, por del desconocimiento, eh, no ve la riqueza de la lengua de señas y ve solamente como algo, como una persona, eh, como una persona con discapacidad. Yo he tenido una experiencia de una abuela que me dijo, y en guaraní nosotros, y defectuoso miangagola y memberes, ¿verdad? Su hijo tiene un defecto y eso es muy triste poder referirse y muchas veces es por la ignorancia que como pastoral necesitamos acompañar a esas familias para ver que esas personas que Dios le ha bendecido es una persona, es una persona en primer lugar y necesita ser aceptada y amada. Muchos de ellos he tenido también testimonio de padres que han dicho, cuando mi hijo se iba conmigo en el colectivo, yo le abrazaba fuerte, no porque yo le amaba a mi hijo, sino que no me quería que me hable así con las manos, porque la gente me iba a ver que yo tenía un hijo sordo. Entonces, esa persona justamente escondía a su hijo. Pero cuando esa persona fue y tuvo un acompañamiento pastoral y entendió que esa persona, ese niño, esa niña sorda es una bendición y forma parte de su familia, entonces dijo esta persona, este es mi hijo, y le dice su nombre, él es sordo y él es mi hijo, y dice con orgullo. Entonces eso cambia la mentalidad cuando tenemos una pastoral que sea una pastoral que entienda todas estas problemáticas. También nosotros tenemos, ¿verdad? En cuanto a la lengua de señas, existen más de 400 lenguas de señas descubiertas alrededor del mundo. En Paraguay tiene su propia lengua de señas distintiva, que fue justamente, que es la ley 6530, que otorga el reconocimiento oficial a la lengua de señas, que es el LSPY. Y dice así una parte del texto, la presente ley tiene por objeto otorgar reconocimiento oficial a la lengua de señas paraguaya, LSPY, como lenguaje de comunicación, de instrucción, de promoción de la identidad, la cultura y los derechos lingüísticos, reconociendo a la lengua de señas como primera lengua de las personas con discapacidad auditiva del Paraguay para la participación plena y efectiva en la sociedad. Tenemos entonces este marco legal que como pastoral tenemos que abrazar, que acompañar, que la comunicación, la instrucción sea también en el ámbito, sea también justamente, sea una instrucción que sea en lenguas de señas. Entonces, para una pastoral para personas sordas, necesitamos que los líderes de las comunidades eclesiales se formen en el aprendizaje de la lengua de señas para el acompañamiento pastoral a las personas sordas y a la familia. Hay una urgencia de esta necesidad de capacitación y de formación a los líderes de las comunidades eclesiales. También que las comunidades eclesiales abran espacios de encuentros pastorales para las personas sordas y familias. Que la persona sorda y su familia no tengan que viajar kilómetros y kilómetros para encontrar una iglesia o una comunidad eclesial que les pueda abrir y tener esta pastoral, sino que sea en su barrio. Ese es lo que estamos enfatizando, que el pastoral en la iglesia de su barrio, ¿verdad? Que la comunidad eclesial de su barrio abra espacio para que esa persona sorda vaya a la iglesia con su familia.
y también que las comunidades eclesiales promuevan el uso de la Biblia en lenguas de señas en sus servicios religiosos, que es lo que justamente nosotros también estamos justamente promoviendo y haciendo la traducción. Este año hemos tenido una experiencia integradora en cuanto a la pastoral. Primeramente, hemos ofrecido un curso de pastoral y evangelismo para personas sordas, para servidores de diferentes comunidades eclesiásticas. Acá en esta comunidad eclesiástica han habido personas católicas, evangélicas, que aprendimos juntas lo que es la pastoral y el evangelismo con personas sordas, todo lo que eso involucra. Y esta conferencia justamente, también el resultado de esto. También hemos una experiencia muy linda, es la traducción de la Biblia a la lengua de señas paraguaya, con el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Salmo, junto con la doctora Wilma Mancuén, que hemos trabajado juntas ya de hace varios años en forma silenciosa, pero que hemos ofrecido, ¿verdad?, para la comunidad. Y también hay una página web que vamos a colocar en el chat para que todos puedan conocer que hay muchísimos recursos para las comunidades eclesiales para que puedan comenzar a tener un espacio, tener un lugar para justamente reunirse y tener estos encuentros, abrir esos espacios de encuentros para las personas sordas y su familia. Esto es lo que hemos venido realizando y haciendo. Ahora le paso a la doctora Wilma, que también tiene algo precioso que nos quiere compartir. Muchas gracias, Pastora Mirta. Quiero compartir eh, el PowerPoint, si puede ser. ¿Es posible? Sí, ya enseguida, ya enseguida. Sí. Sí, está. No, un ratito, Sí. aún no. Mm, Ahí está. sí, es una pequeñísima reflexión para presentar la traducción del Evangelio de Marcos, el acceso de las personas sordas a la palabra de Dios, inspirada en este versículo del profeta Isaías, capítulo 29. El profeta Isaías, el libro tiene como tres libros. El primer libro, capítulo 1 al 39. El segundo libro, capítulos 40 al 55. Y el tercer libro, capítulos 56 al 66. Nuestro capítulo y versículo que ofrecemos como reflexión se encuentra en el primer libro y se adjudica como autor al mismo profeta que actuó o que predicó entre los años 740-701 en un contexto político militar candente durante el reinado del rey Josías. Dentro de esta primera parte se encuentra el capítulo 29-18. Siguiente PowerPoint, por favor.
Sí, ahora se ve. Sí, se ve el texto. Siguiente página, por favor. Sí. Muy bien. Versículo 18. ¿Qué dice? Dice, en aquel día los sordos recibirán las palabras del libro. En hebreo, ahí tienen el texto, y dice, sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los pobres se alegrarán en el Señor y los indigentes de la humanidad se alegrarán en el Santo de Israel, porque no quedarán tiranos, se acabarán los cínicos que hacen que una persona, cínicos, y serán aniquilados los que se desvelan por el mal, que hacen que una persona sea acusada por una palabra, ponen trampas al que juzga en la puerta y con falsedad hunden al inocente. Para entender el texto, ¿eh? Primer versículo 18, juntos tenemos los sordos y los ciegos. Se anuncia que llegará un día en que recibirán las palabras los sordos y los ciegos verán, saldrán de la oscuridad y los sordos saldrán del silencio. Esta es la parte más importante. Es un oráculo mesiánico. Cuando venga el Mesías, esto ocurrirá. Entonces, aquí desde el punto de vista espiritual, presentamos la lengua de señas como instrumento que hace recibir las palabras del libro a una persona sorda. Siguiente PowerPoint. Aquí tenemos, este es el instrumento. Entonces, como el Mesías está presente entre nosotros, Jesús ya ha venido, hay un instrumento que facilita este acceso al libro. Y tenemos la propuesta de la traducción del Evangelio según Marcos en 3 lenguas, y directamente de la lengua original, es decir, del griego koiné. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego y traducimos directamente de esta edición que ven allí en la pantalla, el Novum Testamentum Grece, es edición crítica, donde tenemos los mejores manuscritos, los más antiguos sobre el Nuevo Testamento. Y el Evangelio que ofrecemos ahora hemos traducido directamente de este Evangelio. Primera traducción es en lengua de señas. Aquí tenemos a nuestro traductor, ¿no? Al anterior, por favor. Anterior PowerPoint, por favor. El primero. El primer PowerPoint. Sí, aquí tenemos y está. La razón, doctora, disculpe, que estamos adelantando es que cuando compartimos pantalla, las personas sordas no pueden ver casi al intérprete. Por eso que estamos adelantando y no sé si usted después puede ir hablando. Sí, Porque, el y problema también, es que hay que ver, o sea, exactamente, estas sí, imágenes hay que sí, ver. está muy bien. Sí, ¿Eh? seguimos así entonces. Seguimos, sí, por favor. Sí, sí, sí. Porque de hecho, viendo van a saber de qué va, porque esto es visual. Siguiente, por favor. Estaba presentando a nuestro traductor directamente en lengua de señas, al señor Luis Jara, que tenemos grabado en YouTube y está en la página web de la Iglesia de Sordos de Paraguay. Siguiente, tenemos la fonética en lengua de señas. Aquí tenemos el ejemplo
del versículo 6 del capítulo 16 de Marcos. Y esto, las personas sordas y que aprendemos la lengua de señas, la fonética, podemos leer. Y tendremos en forma impresa. Esto en lengua de señas. Segunda, por favor, siguiente PowerPoint. Segunda imagen. Tenemos en guaraní y tenemos en castellano. Repito, traducciones directamente de la lengua original. Guaraní, castellano, lengua de señas. Por eso es Evangelio según Marcos trilingüe. Siguiente, por favor. Y lo tendremos en edición impresa. Nos lo va a imprimir la editorial San Pablo. O sea, tendremos como Biblia formato físico. Siguiente, por favor. A ver, esta lo que ofrecemos. ¿Qué posibilidades, qué oportunidades abre esta traducción? Primera oportunidad, posibilidad, es que las personas sordas pueden recibir en su lengua natural la palabra de Dios. Pueden aprender a comunicarse con Dios por medio de la Biblia. Y pueden aprender a escribir en castellano y en guaraní porque es trilingüe. Hay que tener en cuenta que las personas sordas son trilingües y gracias al reconocimiento de la lengua de señas en Paraguay, Paraguay no es bilingüe, es trilingüe. Segunda posibilidad, las familias de las personas sordas. La doctora Viviana ha enfatizado el contexto familiar, también la doctora Mirta, y teniendo este evangelio, las personas sordas con su familia pueden leer la Biblia y las familias pueden aprender lengua de señas, la lengua natural del hijo, de su hermano, de su hermana, del tío, del sobrino, sea quien sea, y entrar también en su mundo. Otra posibilidad que consideramos muy importante es el valor didáctico de la palabra de Dios. La paideia, la enseñanza, la educación que proviene de la misma Sagrada Escritura. Y esta edición, ahora del Evangelio de Marcos, ya hemos empezado con el Salterio, los Salmos, podrán usarse en las escuelas del país, en todas las iglesias, porque va a ser de edición ecuménica. Vamos a pedir el Nihil Opta, por ejemplo, de la Iglesia Católica, y se podrá usar los católicos tranquilamente la lectura de esta edición de la Biblia. Y con esto estamos ofreciendo a las iglesias cristianas la fuente de su fe en edición bilingüe y esperamos que pueda ser empleada en la pastoral y en las celebraciones religiosas. Y como dijo la pastora Mirta, es un trabajo de muchos años y de muchas personas, no solamente mi colaboración bajo la dirección de la pastora, sino allí hay todo un equipo que poco a poco vamos traduciendo la palabra de Dios. Esto hay que decir con fuerza que es un trabajo de muchas personas. Ciertamente que yo estoy en la parte original, ¿no? Para garantizar que la traducción es auténtica y viene de las lenguas originales, como debe ser. Muchísimas gracias, pastora, y por la atención. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Wilma. Realmente hemos estado trabajando y con la doctora Wilma ya hace años para poder lograr el Evangelio de Marcos trilingüe para las personas sordas, que no solamente
puedan tener la fonética de la lengua de señas, como ustedes pudieron ver, sino que también puedan tener el castellano y el guaraní. Entonces ahí puedan leer también ellos y así mejorar su comprensión lectora a través de la palabra de Dios también. Y de toda la familia, que vean la riqueza que es justamente la lengua de señas. En esta queremos también presentar, tenemos un tiempo. Yo sé que las personas sordas han tenido varias preguntas. eh, si pueden levantar su mano o alguna forma para que podamos reconocerles o escribir en el chat y para poder destacarle, anclarle, para poder saber sobre qué está. Sí, creo que ha habido un ratito. Creo que Luis, vamos a ver, Luis Jara, acá. Creo que Luis, vamos a ver si podemos anclarle. Sí, Luis, ese es su seña, Luis. Él es uno justamente de nuestros colaboradores. Ok. Sí, así An- Anisa y Laura. sí, sí. Muchas gracias a las dos intérpretes, pero ojalá Laura sea la intérprete oral, por favor. Laura. Está pidiendo que Laura, por favor, pueda hacerle la voz. Sí, sí, ahí ya. Sí, sí le veo bien. Sí, Bueno, muchas gracias a todos y de verdad los oyentes tienen el privilegio de escuchar todo de una vez. Lo que antes estaba diciendo la autora Viviana, lo que dijo antes la autora Viviana, yo le pregunto, ¿ella es de España o es de Paraguay? En primer lugar, quiero saber si es de España o de Paraguay la autora Viviana. Luis pregunta si la autora Viviana es de España o es de Paraguay. Ella es de Paraguay, no sé por qué no está, es de Paraguay. Ok, ok. Muchas gracias. Em, lo que yo quiero acotar es lo que estaba diciendo ella sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad, pero no todos nos ven como sorditos con una mirada de lástima, no. Hay también personas profesionales con capacidades y estamos al mismo nivel que los oyentes. Eso por un lado. También cuando los padres de repente están todo el día encima de los niños sordos sin generarle autonomía ni independencia, eso también está mal, eso sabemos que sucede. Los oyentes tienen libertad para todo, las personas sordas no muchas veces. Y también de corazón quiero decirle algo. En la escuela de fonoaudiología, por ejemplo, ¿se estudia allí lengua de señas? No. Es totalmente el método oralista. Continúan con ese método oralista y los niños sordos no entienden nada. Y hay un sentimiento de impotencia, de nervio en los alumnos. ¿Por qué? Porque siguen con el método oralista para aprender. ¿Y nuestro cerebro qué recibe? No recibe nada. Yo, por ejemplo, en la escuela de fonoaudiología digo que hay que cerrar, que hay que dejar de lado eso. Los profesores oyentes hablan lengua oral. Entonces, dice que la lengua de señas es pobre, que la lengua oral es la que genera más comprensión, que genera más conocimiento. Y eso no puede ser así. De verdad que eso está mal. Yo quiero que se cierre, que se deje sin efecto la escuela de fonoaudiología. La lengua de señas es lo que nos da a nosotros la tranquilidad y podemos ver porque somos totalmente visuales. Eso genera conocimiento a través de la lengua de señas. Eso es lo que tiene valor para mí. Los padres también que obligan,
No hay que obligarle a los padres, depende de cada uno, ¿verdad? Depende de cómo ellos puedan comunicarse. Yo valoro la lengua de señas, pero no hay que insistir, hay que dejar. Por eso, para mí, la lengua de señas tiene que ser un privilegio para todos. Todos tenemos que aprender, todos tenemos que comunicarnos para poder interactuar. El guaraní, el español y la lengua de señas, de verdad, si tenemos eso, vamos a avanzar. Vamos a poder avanzar. Entonces, lo que dijo la autora Viviana y también lo que dijo la pastora Mirta sobre el tema de las barreras es totalmente cierto. Lo que dijo la autora Wilma también, sí, sobre la Biblia, la traducción de la Biblia. Se requiere un conocimiento profundo del idioma. Esa traducción de la Biblia, llevar al guaraní, llevar a la lengua de señas, es un trabajo muy, muy fuerte, pero no va a ser mi responsabilidad. Yo, Luis, asumo la responsabilidad de la traducción en lengua de señas. Y no es que yo quiera ser protagonista y quiera asumir todo el protagonismo, no. Yo quiero dedicarme a lo de la lengua de señas. Antes, por ejemplo, había un grupo de sordos que trabajaban en este tema y se fueron cambiando. Entonces, este tema de la evangelización de la religión es algo muy importante. Eso es lo que quería decir. Sí. Ahora Mario está, sí, Mario es Sí. ahora, sí, Brevemente es lo que quería exponer. Muchas gracias, sí, Liz. sí, sí, Mario, Mario. buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, por poder participar en este espacio tan importante de este tema de la Biblia en lengua de señas. Es importante que se nos brinde a las personas sordas el acceso a esta Biblia, porque muchas veces nosotros no tenemos tampoco conocimientos de lo moral, de lo ético, de verdad. Esa es una verdad. Los oyentes dicen, ¿verdad?, que los sordos no tienen ética, que los sordos están mal, pero los oyentes muchas veces no hacen lo que tienen que hacer, traducir para apoyarnos a nosotros todo lo que podamos hacer para comprender, en primer lugar. Y también el tema de la diversidad de religiones, ¿verdad? Está la religión católica. Hace falta también ahí que se abran los caminos, porque hay muchas barreras de comunicación con intérpretes o que los pastores o los sacerdotes hagan adaptaciones para que nosotros podamos comunicarnos. Yo sé que es mucho trabajo. Aquí en Paraguay de verdad hay más población católica, ¿verdad? Pero los sordos se van a sentarse, a mirar y a no entender absolutamente nada. Entonces también yo digo que la familia muchas veces le obliga y se van, pero no tienen claridad de lo que están haciendo. También les felicito a la pastora Mirta por organizar este encuentro y por promover siempre la lengua de señas y tratar de darnos claridad en la Biblia. Yo de verdad antes no entendía nada de ética, de moral, de todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, pero ahora sí. Yo digo que es tarde, ¿verdad? Pero bueno, es que a mí me daba miedo porque hay tanta diversidad de religiones. Entonces yo muchas veces no sabía qué elegir. ¿Y qué pasa? Por culpa de mi familia también que me obligaba a adoptar una religión determinada. Por otro lado, también el tema del oralismo, ¿cierto? El tema del oralismo. La mayoría de los oyentes dicen, anda a estudiar, oralizate, vas a poder escuchar, practicar. Por favor, que eso ya no. Es tarde ya para nosotros. 30 años, yo no voy a poder hablar. Después de 30 años ya estoy casi viejo, no me voy a poder oralizar. Yo puedo aprender con mi lengua natural, que es la lengua de señas. Nosotros somos visuales, podemos comprender y captar todo. Le cuento una experiencia. A mi sobrino, es totalmente diferente a lo que yo era. Yo era oralizado, llegué tarde para leer, me llegó todo tarde, toda la información me llegó tarde. Mi sobrino, Urg, te veo, Mario, sí te veo. Sí, mi sobrino
desde edad temprana ya está empezando a leer, a escribir, todo a través de la lengua de señas. Y para mí eso es asombroso. ¿Por qué? Porque todo desde su primera lengua. Él empezó a deletrear con el alfabeto, yo le enseñé con imágenes. Entonces, sí quiero dar un consejo a todas las religiones. No nos traten de oralizar, no nos discriminen, dennos todo a través de la lengua de señas. Eso es lo que nos da sentimiento, nos genera reflexión. Después sí, después de aprender bien la lengua de señas, quizás el que opte por oralizarse va a poder. Dejen de tener esa mirada médica de el que no escucha nomás. Nosotros podemos derribar las barreras. Ustedes los oyentes, todo les es fácil, aprenden lengua de señas, pero nosotros cuando vamos al mundo oyente no podemos aprender. Entonces, vengan a nuestro mundo, aprendan la lengua de señas, evolucionemos juntos y así vamos a tener una verdadera accesibilidad y para nosotros una doble bendición. Muchísimas gracias. Luis Granados, ¿está ahora? Sí, ahí está. Ya enseguida va a estar ubicando, sí, sí. Ya, Luis Granado. Hola, hola. Voy a necesitar la interpretación de Sí, hacer alguna de las dos personas. Hola, muy buenas noches. Yo los saludo desde México. Yo soy catequista de sordos en una de las instituciones religiosas más, más antiguas dentro del país. Prácticamente, yo nada más les quiero felicitar por todo lo que han dicho. Felicidades a Luis Jara ay, bueno, el chico que acaba a Mario. Mario. Estoy totalmente de acuerdo con todo, con ustedes. Nada más dos cosas, bueno, algunas cosas que sí me gustaría comentar desde la experiencia desde aquí, ¿no? Desde México. En primera, hay un mito dentro de bueno, hay un mito que es con relación a la neurociencia. Dice que la plasticidad cerebral no se limita hasta determinada edad. Y nosotros podemos constatar que ciertamente la plasticidad cerebral mm, se sigue desarrollando, y más en este ámbito de de la pastoral con sordos o de la educación a los sordos, puesto que vamos aprendiendo, tanto los oyentes como los sordos, vamos compartiendo, y la plasticidad cerebral va a sigue, porque el aprendizaje continúa. Un segundo punto con lo que decía la doctora Viviana es respecto a la parte del respeto. Ella hablaba de un respeto al sordo. Y entonces, ¿por qué tenemos nosotros, yo me incluyo, ¿no? Es decir, porque soy parte de una comunidad sorda, ¿por qué estamos nosotros, se nos pide que hagamos esa parte que se le llama modelo bimodal? ¿A qué se refiere esto? A las dos lenguas al mismo tiempo. Si nosotros como intérpretes, porque aparte de todo, bueno, también soy intérprete en lengua de señas mexicana, no sé, dentro de todos los estudios que se han hecho, la parte de estar hablando y signando, hay un momento en el cual perdemos información. Y eso es una falta de respeto al sordo, ya que la información es para el sordo. Para el oyente, pues él puede escuchar. Sin embargo, el sordo necesita tener toda la información en su propia lengua. Y también hay una falta de respeto, yo considero, esta parte de que los padres de familia pues estén de acuerdo, vamos a ponerlo entre comillas, en la parte del implante coclear desde temprana edad. Sí, podremos decir que es una herramienta para que escuchen, pero realmente escuchan, realmente comprenden. Es algo de lo que decía la doctora Viviana, ¿no? Que uno de los desafíos es esta parte de
del desarrollo, de la rehabilitación en el desarrollo social y potenciar las neurociencias desde el acceso a la comunicación. El tener un implante no me dice o no me está asegurando que el sordo está entendiendo todo lo que están diciendo. A diferencia de que si lo ponemos en su lengua natural, sí lo va a poder entender y va a tener acceso a la información. Ahora, por el lado de lo que, algunas cosas que tengo que comentar con la pastora Mirta. Pues felicidades por lo que están haciendo en Paraguay, de verdad. Eso quisiéramos hacer en todos los países, por lo menos aquí en México también se desea tener una Biblia para sordos. Y, eh, y yo considero que podría ser muy importante también crear un glosario de señas de Paraguay religioso. Ajá. ¿Por qué? Porque sí, es muy importante hacer la traducción, pero también es muy importante la catequesis. Para que un sordo pueda entender la palabra y entendamos que la palabra de Dios es a veces compleja supongamos en algunos textos. Por ejemplo, los textos de San Pablo, tiene mucha dificultad en poderse traducir porque es toda una parte moral, ¿no? Hay cartas que hablan mucho de moral y hablan mucho de conducta. Entonces, ahí hay que, considero que se podría hacer un glosario de señas religiosas, un programa de catequesis y desde ahí poder sacar la estructura de la traducción de lengua de señas de Paraguay, incluso de cualquier país latinoamericano. Y, eh, y también, bueno, esta parte de que se decía, que es una pregunta, ¿cómo comprometer a las familias a aprender lengua de señas? No sé si a ustedes, por lo menos aquí en México, sí es muy difícil que los padres de familia aprendan. Y yo considero que desde la pastoral, debemos de trabajar para sanar a los padres de familia, no tanto pedir para que se sanen los sordos, porque no es una enfermedad ser sordo. Al contrario, lo han dicho ustedes, es una bendición. Y los que trabajamos con ellos, consideramos que es una bendición. Sin embargo, hay que trabajar con su familia. Aquí, por lo menos en uno de los estados dentro del país, Disculpe, hermano Luis, tiene un minuto más sí, porque sí, tenemos otras personas y sí, nuestro tiempo se está acabando, ¿sí? sí, 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 ya iba a terminar. Bueno, hay una pastoral de la familia. Sería considerar también crear una pastoral de la familia para acompañarlos y atender a esta aceptación de sus hijos y de las personas con discapacidad auditiva. Gracias. Gracias. También encontramos a Adrián, ¿está ahí? Adrián. Hola, ¿qué tal? Buenas, yo me llamo Adrián, soy misionero. Actualmente estoy viviendo en Córdoba, Argentina, soy paraguayo y últimamente me dedico más al trabajo en la enseñanza de la teología, la parte más académica. En primer lugar, felicitar por esta iniciativa, me parece muy interesante y muy significativo que se dé un paso grande en torno a la palabra de Dios para que sea más accesible. Muchas veces decimos que la palabra de Dios es para todos, pero efectivamente no le llega a todos por distintas situaciones. A veces en el mundo religioso suponemos tantas cosas que al final que al final estas suposiciones hacen que excluyamos a otras personas del mensaje salvífico. Por eso me parece muy interesante que se esté dando este tipo de pasos. Y también ahora me estoy enterando que en Paraguay ya está reconocido el lenguaje de señas como una lengua más. Sé que somos trilingües, es una cosa maravillosa. Solamente quisiera subrayar algo con el trabajo con personas diversas, de distintas diversidades.
algo que tal vez a nosotros como religiosos, como cristianos, nos cuesta aceptar, son las personas distintas, las personas que procesan el mensaje de manera distinta y que viven su vida desde otro punto de vista, que tal vez que no es lo que le llamamos como normativo. Y eso tal vez nos llevó a construir un mundo en donde excluimos a muchas personas. En nuestro mundo social no están incluidas las personas con discapacidades, no están incluidas las personas los artistas, no están incluidas las personas que tienen una sensibilidad distinta frente al dolor, no están incluidas. Tal vez nuestra manera de construir el mundo desde el sentido más lógico excluye muchas cosas. Por eso me parece muy interesante que se esté dando esta iniciativa, estos pasos agigantados. Y mi pregunta va en torno a esto, si hay algunos espacios de reflexión, no solamente teológicos, sino más bien transdisciplinares en torno a la cuestión de no sé si decir inclusión, porque es una palabra que a mí no me gusta, porque el que incluye tiene el poder y en el momento de incluir está excluyendo. Prefiero hablar de dinámicas pares, de comunicabilidad pares. Así que me pregunto si hay algunos espacios donde se debaten estas cuestiones desde el punto de vista de la fe y otras disciplinas que la verdad me estoy muy interesado y me gustaría participar de una manera un poco más activa. Es eso. Estamos en pañales. Estamos todavía en pañales, comenzando acá estos espacios, pues ya invitando, ¿verdad? Yo sé que a partir de acá van a surgir muchas otras cosas, eh, pues, pero muy buena justamente esa invitación, ¿verdad? Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer en el trabajo con las personas sordas. Muchas gracias. No sé si habrá algunas otras personas sordas que quieran participar. En este momento tenemos 9 minutitos más antes de terminar. ¿Y alguna persona? La doctora Wilma quiera resaltar antes algo. Gracias Mirta. Simplemente aclarar que allí en la página web hay un vocabulario bíblico, no todavía un glosario, y aclararle a Luis Granado, que la parte católica, si dice Mirta que estamos en pañales, en la iglesia evangélica, en la parte católica todavía no tenemos pañales, ¿eh? Estamos iniciando, sobre todo aquí en la arquidiócesis, con un equipo que hemos conseguido formar eh, tras esta formación que hemos recibido conjuntamente con la pastora Mirta. Entonces, es nuestra tarea y sé que llevo el peso sobre las espaldas también como católica. Simplemente eso aclarar. Muy bien. Ya podemos estar cerrando entonces este espacio que hemos compartido y realmente agradecemos tanto la presencia de las personas sordas que están acompañando. Esta conferencia está en YouTube. Ya vamos a colocar ahí en el grupal del WhatsApp para que después ustedes puedan difundir a sus comunidades y también ver. Y pues te vamos a seguir teniendo novedades acá con el trabajo con la doctora Wilma Mancuello, ya posiblemente la publicación del Evangelio de Marcos en trilingüe. Muy bien. Ahora entonces creo que cambiaron la intérprete como anfitriona. Sí, 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 pueden hacer ese pequeño cambio. Al cambiar, creo que quedó creo que Laura quedaste como anfitriona. Entonces, pero ya estamos cerrando también si podías devolverme
la Mirta Barreto, y creo que hay un, sí, sí, podés colocar o podemos dejar así directamente. Perdón, Sí, perdón, sí. ¿cómo hago? Tenés que colocar sobre el otro Mirta Barreto que está ahí, está apagado ahí, entonces hay los tres puntitos y los tres puntitos te va a poner elegir como anfitrión. Ahí entonces se puede hacer. Y Hay creo una que mano hay, levantada. sí, sí, un Juan Carlos de un iPhone, no sé si él Sí, es sordo, soy, sí, 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 No, Juan yo Carlos. no toqué nada, Bueno, Mirta, no sé o quién quizás, tocó. bueno, no hay problema. Seguimos adelante y ok, entonces vamos con Juan Carlos. nada Juan más, Carlos, sí, bueno, sí. nada más algo rápido. Yo también soy de México, soy misionero claretiano y nada más mi pregunta sería como el que sigue para, sería interesante en hacer una cuestión interdisciplinar, una cuestión como ya ustedes lo están haciendo, intercomunidades cristianas, para ir entendiendo más la pastoral del sordo, la misma persona del sordo, y que también pues cada quien vaya aportando herramientas desde su campo de batalla para poder enriquecernos entre las distintas comunidades, pues incluso a nivel internacional. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Veo que somos hermanos. Yo también soy misionera claretiana y recojo, anoto tu ofrecimiento. ¿Eh? Anoto tu teléfono y ya estaremos en contacto. Muchísimas gracias. También agradecemos infinitamente a las intérpretes, la intérprete Laura Riveros, que con mucho entusiasmo aceptó también este desafío, y la otra intérprete que no estoy, sí, para no equivocarme de su nombre, también, Alicia también, que está con nosotros, así es que aplauso. Bueno, terminamos así agradecidos por este logro primer logro. Sé que vamos a seguir haciendo y trabajando mucho más desde Paraguay como un ejemplo de trabajo conjunto desde la pastoral para todas la comunidad sorda, porque realmente hay mucho trabajo por hacer. Que Dios les bendiga y sigamos adelante acompañando a las personas sordas, acompañando a los familiares e incentivando el aprendizaje eh, de la lengua de señas en las comunidades eclesiales. Que Dios les bendiga, tengan un buen resto de jornada y nos encontramos oportunamente. Vale, Dios les bendiga. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Ay,